¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Santiago. Sí, todo muy bien. Acá estamos en este viernes a la noche. Hoy una apertura diferente. La presidenta acaba de terminar de hablar. Hace un ratito, ¿no? Hace un ratito. Se tomó toda la tarde. 4:20, no tanto, no tanto. Es por eso que nosotros nos vestimos de gala y tenemos una apertura distinta, diferente. Hay alguien que te está buscando por ahí, mira, justamente, hablando de esta apertura. Hola, yo soy su edecán, me manda la presidenta a traerle este discurso. ¿Usted es mi edecán? Sí. ¿Y yo tengo que leer esto? Sí, tiene que leerlo. Apertura de la... Disculpa, Nora. Sí, por favor, adelante. Gracias. Ya estoy con vos. Sí, tranquilo. Bueno, 1 de marzo de 2013. Bienvenidos a la apertura oficial de sesiones ordinarias de 1+1, 3, que se emite por este canal Metro los lunes y viernes a las 21:30. Como ustedes sabrán, este programa creció el 1200% desde que se inició. En tanto, la inflación, según el INDEC, es del 1,2 mensual y se sigue comiendo con 6 pesos. La fragata Libertad estuvo 64 días retenida en Ghana. Vudú imprimió 500% más de billetes que la Casa de la Moneda en los últimos 20 años. Los sueldos de los diputados se aumentaron el 34%. Scioli lleva realizados 6.450 recitales de Pimpinela, lo cual representa el 60% del presupuesto educativo provincial. Hemos crecido el 6.000% en la emisión de cadenas nacionales y de impunidad al 100% para Julio De Vido por su responsabilidad criminal en materia de subsidios. En términos judiciales, hemos aumentado el 200% de los sorteos judiciales que recaen en el juzgado de Ollarvide. Sin contar con esto, que también se cuentan las absoluciones por enriquecimiento ilícito. Llevamos nombrado 200.000 jóvenes de la cámpora en el Estado y hemos aumentado el gasto de TELAM en la producción de 678 el 700%. Por lo cual este gobierno deja inauguradas estas sesiones ordinarias bajo la sombra de los 51 muertos de la catástrofe de Once. Esto es el discurso que nos mandó la presidenta. Leído, muchas gracias, señorita. Vaya usted. Era lo que trajeron. No, estamos pura estadística. Pero mucho número. Puro número, exactamente. Desde la tarde que nos llenaron de números, estos son algunos de los que le quedaron sueltos y nos pidió que lo leamos nosotros. Está muy bien, está todo leído. ¿Sí? Cumplimos, presidenta. ¿Vamos con la apertura? Vamos con la apertura. Así empieza 1+1, 3. Bueno, y acá estamos ahora sí para dar inicio formal a este segmento del programa que va a tener que ver con el tema Irán y AMIA, Nora. Exactamente, en estos días de memorándum, también de referencias que hizo la presidenta con el tema AMIA, bueno, tenemos un invitado muy especial. Sí, hoy la presidenta hizo referencia particularmente a él en su discurso y dijo que era una persona con excelentes calificaciones y muy inteligente. Juan José Rivile, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué pasó después de tantos años escuchar a la presidenta nombrarlo en esos términos a usted en su discurso? Mire, más que todo la gran satisfacción no es tanto para mí, sino para la familia. La familia que durante 8 años y 3 meses, 2.987 noches, vivieron, y luego los años posteriores también, la injusticia de una detención ilegítima, que gracias a Dios la justicia demostró que teníamos la inocencia total y luego la Cámara y la Corte la confirmó, la absolución total por el tema AMIA. A usted Galeano lo acusó de ser un ladrón de autos y de haber prohibido la Trafic junto a Tejeldín para la voladura de la AMIA. Sí, sin duda, Galeano lo que hizo y lo que quedó probado, y por eso hoy el señor Galeano es imputado y yo soy querellante, no solo en contra de él, sino en contra del expresidente Menem por el encubrimiento y el desvío de la investigación. Lo que hizo fue decirle a la CIDE, traigan $400.000, paguémosle a este señor Tejeldín que estaba preso para que diga una mentira, que la Trafic se la había dado a fulano, mengano, sultano. Es el famoso video que llegó, entre otras cosas, a Mariano Cunio de Liberón a la cárcel. Sí, así es, y que yo se lo aporté personalmente al señor juez Galeano en una ampliación de indagatoria. Y él, para tratar de desviar la atención del público, que no se hablara del contenido del video, armaron, como siempre, con los recursos del Estado, estas operaciones de prensa para comenzar a hablar de otra cuestión, como que había sido extorsionado por el entonces abogado Libarona y por mí,
Y para eso no hablaron del contenido del video, que era determinante porque se probaba de que le habían pagado a un detenido para que falsamente imputara a policías en aquel entonces, y así fuimos a la cárcel. Ustedes eran la pista bonaerense, la maldita bonaerense. Sí, sí, pasó de un día, esto quedó determinado en el juicio de que fue una interna política entre Nación y provincia, donde Nación veía el crecimiento del exgobernador Duhalde hacia la carrera del sillón presidencial, y bueno, no tuvieron mejor idea de que orquestar esta pista falsa, y pasaron de la mejor policía del mundo de un día a la maldita policía al día siguiente. ¿Se necesitaba alguien, un imputado, alguien a quien acusar? Lamentablemente siempre cuando hay operaciones políticas alguien queda en el medio. ¿A usted lo halaga o lo asusta que la presidenta lo use como chivo expiatorio para justificar el acuerdo con Irán? No, yo soy muy consciente, y acá desde el año 2000, cuando estábamos detrás de la reja, nosotros el primer reclamo que hicimos fue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y hoy por hoy todo eso fue creciendo. El Estado argentino reconoció la responsabilidad del desvío que existió por parte de los funcionarios del gobierno de Menem, y tal es así que hoy yo soy el abogado querellante, no solo a nivel personal, sino junto con el doctor José Manuel Ubeira, somos los representantes de la querella unificada de aquellos policías que estuvieron ilegalmente detenidos. ¿Estudió abogacía en la cárcel? Sí, así es. ¿También Tejeldín? Tengo entendido que sí. ¿Cuándo se va a producir el juicio? ¿Qué fecha tiene? El juicio, yo creo que hoy en día los principales responsables que los tenemos en nuestro país, no tenemos que ir a buscarlo a Irán ni a ningún otro lado, está próximo al ofrecimiento de prueba, y Dios quiera de que en los próximos meses ya quede concluida como para fijar fecha de debate. ¿Los responsables de la conexión argentina o los responsables del atentado? No, los responsables de lo más grave que ocurrió en nuestro país, que fue el encubrimiento del atentado. Al desviar la investigación y al dejar bajo la alfombra los pocos elementos o mucho que pudiera haber existido en aquel momento contra quien sea, y reemplazarlos por una pista falsa y entretener y engañar a la colectividad judía, y más que todo a los familiares directos de las víctimas, que confiaban plenamente no solo en Galeano, sino en esa estructura del Estado que estaba alrededor de ellos, y también en su representante en aquel entonces, Beraja, que hoy también está procesado como partícipe de este desvío, y donde yo también soy querellante en contra de él. ¿Dónde lo conoció a Tejeldín? No, no lo conocí yo. La realidad es que el señor Tejeldín es una persona que estuvo circunstancialmente un día detenido en una dependencia policial donde yo era jefe de operaciones, y en función de esa casualidad armaron esta historia falsa. Dijeron, cuando pasó por esa dependencia policial, le entregó la tráfica a los policías. ¿Y la tráfica? Y así de esa ¿De dónde forma sacaron la idea de la tráfica blanca? Y acá hay algo sencillo. En los primeros pasos de la investigación había determinado por los repuestos, por las partes que había aparecido en el escenario del atentado, que habían determinado que era una tráfica. Esa tráfica siguieron la cadena de pasos de titulares hasta que llegaron al señor Tejeldín. El señor Tejeldín dijo que se le había vendido a un señor Martínez y aportó un número de documento y un boleto de compra-venta. Así estuvieron hasta el año 95, cuando se decide desde la cuestión política reemplazar esa verdad hasta ese momento por la historia falsa, que fue decir, no fue que a Martínez, yo la verdad, previo pago de $400.000, se la entregué a los policías fulano y mengano. ¿Usted conoce al comisario Salguero? ¿Tuvo trato con él? Sí, lo conozco. En base a declaraciones de Salguero se creó otra pista falsa, que fue la pista Cara Pintada. Sí, o sea, lo conozco por haber sido funcionario policial de la provincia de Buenos Aires. No tuve participación en esa etapa de la causa, donde él sí estaba investigando de la mano del juez Galeano, y en base a esa investigación con el juez Galeano siguieron una pista que se conoció como Cara Pintada, que terminó en la nada, otra mentira. De todas estas mentiras, ¿están los policías buenos y los policías malos? Acá, no solo en el orden policial, yo creo de que dentro de nuestra sociedad siempre tenemos los buenos y los malos. Acá hay algo sencillo, yo creo de que en los procesos no se pueden utilizar las causas judiciales por intereses políticos. Desde ese objetivo siempre tiene que partir la parte de investigación para llegar a ver realmente qué tipo de responsabilidad hay, no partir de un prejuicio de que porque tenía uniforme es malo. La última pregunta para despedirlo y agradecerle que nos haya acompañado en un día que usted ha sido noticia porque la presidenta lo ha puesto en el escenario. ¿Existe la maldita bonaerense? ¿Existe el encubrimiento? ¿Existe la policía de los desarmaderos, la del caso Candela? ¿Usted que estuvo adentro, existe esa policía? No, acá hay algo sencillo. Usted cuando habla de policía, lamentablemente, unifica y
nuclea a todos los buenos funcionarios que están dentro de la policía bonaerense o de cualquier institución policial o fuerza de seguridad. Acá la realidad es que puede existir algún elemento que infrinja la ley y para eso sus mismos compañeros son los primeros que lo llevan frente a los estrados, para que un juez determine la responsabilidad. Pero aquí el gran error en la sociedad argentina y durante muchos años, y tal vez hoy se sigue hablando de lo mismo, es por el accionar de un individuo, de una persona, lamentablemente empañar el accionar de toda una fuerza. Rivelli, lo esperamos cuando el juicio tenga sentencia y No, esperamos que esta reivindicación de la presidenta nos lleve a verdad y justicia. Les agradecido. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con alguien que Sí, sabe mucho, pero previo, vías de comunicación, cómo nos encuentran y dónde nos encuentran para seguirnos toda la semana. Y ya estamos con Miguel Ángel Toma. Bueno, acá estamos de vuelta con alguien que nos va a aportar, Nora, si lo hay, alguien que ha manejado la inteligencia de este país, que ha tenido esa función y que de alguna manera tuvo que haber conocido algo de la causa AMIA. Miguel Ángel Toma, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué opinión le merece esta reivindicación pública de la presidenta hacia el comisario Rivelli? Bueno, la justicia fue muy clara en relación a la supuesta participación que había tenido y terminó con este tema. De manera que lo que haya dicho la presidenta está teñido, digamos, o por lo menos para gran parte de la sociedad, está tenido siempre de una intencionalidad, siempre viene con el cuchillo debajo del poncho, ¿no? A mí me parece que ya no sabe a qué recurrir para justificar lo injustificable que es este memorándum que se ha firmado. Y desde ese punto de vista, entonces, cualquier elemento, cualquier manipulación, le sirve a esa finalidad para en realidad encubrir el problema de fondo. Y el problema de fondo, es decir, lo que no dice, lo que está oculto, lo que está implícito y que realmente motiva este memorándum, es varias cosas. En primer lugar, el enorme descalabro que la política energética del kirchnerismo le ha dejado como herencia a los argentinos. Es un punto central. Si usted se fija, cuáles fueron las principales acciones internacionales en el último tiempo, fueron Angola, Qatar e Irán. Esto está clarísimo que están buscando cómo hacer para sustituir en un mundo que ya no nos da crédito y que creo que después del fallo de hoy menos crédito todavía en la Cámara Federal de Nueva York, está buscando cómo sustituirlo con proveedores de esos hidrocarburos. Este es un primer punto. El segundo punto creo que tiene que ver con la megalomanía de la presidenta. Ella cree que puede heredar a Chávez, un Chávez que ya se está despidiendo, un Chávez que ha sido el introductor de Irán, que es un estado terrorista en América Latina, y que cree que ella puede heredar ese rol, lo que también significa una ratificación de su alineamiento con determinados países como el caso de Ecuador, Venezuela por supuesto, Bolivia, etcétera, y que termina Nicaragua y que termina en Cuba y en Irán. Es una decisión política, creo que es gravísimo para la Argentina. Y en tercer lugar, yo creo que hay una amenaza terrible que se cierne sobre esto, de la cual evidentemente es el precio que tiene que pagar Argentina, o en este caso el kirchnerismo, o a través del kirchnerismo, que es instalar a la Argentina, para blanquear a Irán, instalar a la Argentina en el núcleo, en el centro del principal problema geopolítico del siglo XXI, que es nada más ni nada menos que la proliferación de tecnología nuclear para fines militares en manos de determinados estados. No cualquiera. Corea del Norte es una preocupación geopolítica porque está fuera de control, pero es un estado, y un estado que no tiene la voluntad de expandirse desde un fundamentalismo a otro. Es un riesgo, sin duda, pero es controlable y acotable, está dentro de sus fronteras.
No ocurre lo mismo con Irán, y aquí viene la gravedad de la cuestión, porque Irán no solo necesita un vector y tener la bomba como un instrumento del Estado iraní frente a lo que considera sus amenazas o sus enemigos, en este caso específicamente Israel, sino que como es un Estado terrorista, la tecnología nuclear en manos de Irán puede ser de una magnitud en términos de la expansión en función de su proyecto de Irán, de la exportación de su propia cosmovisión y de su fundamentalismo religioso, que genera un problema adicional. ¿Y ahí en cómo todo juega esto Argentina? nos está metiendo... Claro, ¿y por qué estamos metidos en esto? ¿Por qué Obviamente, juega Argentina? por las dos razones que dije al principio, si no, no tendría sentido lo que acabo de señalar. Esto es, la necesidad de acceder a fuentes de hidrocarburos, los 10.000 millones ahora, que se importan por año de gas, por ejemplo. El gobierno ahora inicia un recorrido tratando de echarle la culpa a Menem y Duhalde de los encubrimientos que llevaron a no esclarecer el atentado de la AMIA. Es una canallada más de la presidenta. Yo puedo dar testimonio y si tengo que decirlo frente a la corte que fuere, lo voy a decir. Cuando yo fui secretario de Inteligencia y le planteé a Eduardo Duhalde cuál era mi plan y dónde estaban los ejes centrales de mi actividad como secretario de Inteligencia, puse como prioridad esclarecer el atentado a la AMIA, cuyo detalle yo venía siguiendo porque durante muchos años, desde el Congreso, era presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia y yo sabía perfectamente dónde estaban los aciertos y dónde los errores, intencionados o no, esta es otra discusión, de esa investigación. Y fue el propio Duhalde el que me dijo, excelente, anda con el cuchillo hasta el hueso, sea quien sea, pero tenemos una deuda con la sociedad argentina y con el mundo, me dijo. Así que tenés todo mi apoyo para llegar hasta donde haya que llegar en el esclarecimiento de este tema. O sea que es una canallada más de esta... Sí. Claro, porque de alguna manera lo que hoy decía era que quería llegar al fondo, que no quería hacer la plancha. Me parece que lo que hablaba justamente era un poco esto, de decir que no quería pasar otro año más, simplemente escuchando a los familiares quejándose de que no se había hecho nada, ¿no? Bueno, si quiere hacer algo, cosa que obviamente ya se lo he pedido por todos los modos posibles, es que desclasifique el informe AMIA, sobre el cual se cambia una inercia de esa investigación y se instala a partir de ella, del informe AMIA, el cambio de actitud que determinó que el juez Canicoba Corral pidiera estas detenciones a nivel internacional. Cierro con esto, Santiago. Es una canallada más de esta mujer que está llevando a la Argentina a un caos absoluto e impredecible. Lo que está haciendo no tiene perdón de Dios y para llegar a eso, que en el fondo hay otro problema, que es la búsqueda de la impunidad de cuando termine su gestión. Pero insisto, en el tema AMIA, lo que tiene que hacer, y le voy a decir las estupideces que está diciendo, y de llevarnos al conflicto en que nos está llevando, que ponga sobre la mesa, que le muestre a los argentinos esa investigación, que la justicia dio por válida y que ella está poniendo en duda al hablar de un comité de la verdad, para lo que los argentinos sepamos quién lo hizo, cómo se hizo y quiénes son los responsables de la voladura de... Yo le hago una pregunta cortita para cerrar. Yo conocí a Soria y tuve trato. ¿Usted tenía relación con Soria? Muy amigo, compartimos muchos años en la Cámara de Diputados. Ella hoy lo llamó el gringo Soria mi amigo. ¿Era amigo? Porque yo, hasta donde supe, no tenían la mejor relación. No, no tenían para nada la mejor relación. Yo creo que la Presidenta no tiene amistad con nadie, es un personaje autista, autorreferencial. La existencia del mundo exterior es una suerte de anécdota, porque todo tiene que ver con su propia cosmovisión, independientemente de lo que pase afuera. Y el asunto de manipular las relaciones personales es muy típico de ella, de manera que haya mentido sobre lo de Soria no me llama la atención. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ustedes. ¿Vamos a la mesa? Vamos a seguir con esto, y ahora vamos a estar de la mano de alguien que nos va a ayudar a interpretar el efecto internacional, porque a eso se dedica, y con alguien que está ligado a esta tragedia desde el punto de vista personal, y necesitamos su opinión para saber qué piensan los familiares y la colectividad judía sobre este Ángel acuerdo. Schlinder, ex vicepresidente de DAIA, y Jorge Taboada, analista internacional. Muchas gracias por estar acá, a los dos. Empezamos con la gente de la DAIA. Sí. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué opinión le merece, habiendo sido usted vicepresidente de la DAIA, este acuerdo con Irán? Este acuerdo con Irán me parece, como se lo va a denominar en estos últimos días, el punto final de la investigación. Lamentablemente,
Este acuerdo va a terminar con lo que se ha avanzado y seriamente en la causa. Uno de los puntos operativos del acuerdo es la comunicación inmediata a Interpol. Obviamente ni siquiera se precisa la convalidación legislativa para que Interpol disponga la caída de las tarjetas rojas y con esto los 5 imputados van a poder viajar libremente por el mundo. Ya lo han hecho, inclusive por países que son miembros de Interpol. Nosotros nos consta la visita que Bajidi ha efectuado a Bolivia el año pasado o hace un par de años y que motivó alguna suerte de disculpa del presidente Evo Morales ante nuestra institución. Y además está acreditado en la causa que se ha movido a través del mundo. Por supuesto, después de esto se van a mover mucho más libremente porque van a poder visitar países que hasta ahora no podían visitar y tengamos en cuenta que 2 de ellos son candidatos presidenciales para las próximas elecciones en Irán. La responsabilidad criminal del Estado terrorista fundamentalista de Irán está plenamente demostrada en la causa, no solo por los testimonios, que algunas dicen que por testimonios no cabría una medida como las tarjetas rojas, sino por evidencias objetivas que están plenamente acreditadas en la causa. Y además tenemos entendido que el fiscal Nisman tiene muchísimos más elementos objetivos importantes que habría que continuar investigando para poder llegar a la verdad. Y si realmente Irán quisiera colaborar con la causa, ¿por qué no suministra los números de teléfonos de los llamados telefónicos que se hicieron? Desde un teléfono que se habilitó el 1 de julio de 1994 y se cerró 2 horas antes del atentado, al cual se hacían, un teléfono público ubicado en la Triple Frontera, al cual se hacían llamados desde teléfonos públicos cercanos a la sede de la AMIA Daya y desde el cual se hicieron numerosos llamados a Irán, Líbano y Siria. ¿Por qué no nos dan los nombres de los abonados a quienes se llamaron? Irán se ha negado a colaborar. De modo de que está claro la responsabilidad de Irán en esta causa y obviamente este acuerdo significa el punto final de la causa. Jorge, ¿cuál es tu lectura de este acuerdo del memorándum? Bueno, creo que se ha dado un paso importante y voy a aclarar de qué se trata ese paso importante, porque es un matiz no menor en la causa que se llama AMIA, pero en realidad esto fue un atentado contra la Argentina que se focalizó en la AMIA, pero el atentado es contra la Argentina y los argentinos. Hasta ahora no hubo voluntad política de resolver el atentado a la AMIA. ¿En qué cambia el memorándum? Es un paso importante para pasar de no haber voluntad política para resolver el atentado a generar una gran voluntad política de que no se resuelva. Y ese matiz no es menor, es un matiz importante, porque es pasar de no hacer nada y no impulsar la causa judicial, cosa que el Ejecutivo hace habitualmente cuando le interesa que las causas judiciales funcionen, se interpone, interfiere y hasta conduce las causas judiciales, y se pasó de esto a destruir la causa desde el punto de vista operativo, en el sentido de que el memorándum va a invalidar todo lo actuado y va a generar la posibilidad de la absoluta impunidad para los funcionarios iraníes, porque evidentemente, como dijo quien me antecedió en la palabra, le va a ser levantadas las restricciones, con lo cual van a tener vía libre para poder ir donde quieran. De manera tal que se dio un paso importante para que la causa finalmente no tenga ningún tipo de posibilidad de ir hacia adelante y el atentado quede en la ignorancia más absoluta sobre sus verdaderos responsables. Siria, Irán, Al-Qaeda son un triángulo con apoyo de Rusia en esto que es la construcción del fenómeno de agresión hacia Israel. Sí, son parte de un eje internacional del cual también participa Venezuela y que en la Argentina ha generado el éxito de nuestro canciller alterno, que es Luis Delía, que es el canciller alterno y además embajador honorario de Irán, y la intención es que la Argentina participe de este eje, pese a que la Argentina tiene una tradición democrática que hoy está siendo dinamitada por estos reposicionamientos geoestratégicos que habría que ver qué parte de la población realmente comparte este accionar.
Bueno, agradeciéndoles mucho su presencia, quedamos para seguir esto porque para nosotros no termina. Lo que vamos a hacer a partir de hoy, Norita, como es viernes, le vamos a pedir a alguien que nos comparte con nosotros la radio todas las mañanas, 1 más 1, 3 en AM 1240, que nos cuente qué va a pasar con el deporte o qué pasó con el deporte esta semana. Lema, ¿nos cuenta? Claro que sí, gracias Santiago, gracias Nora. Una semana de Copa Libertadores de América donde equipos argentinos se han acomodado y otros prácticamente han pasado por momentos complicados. El caso del equipo de Gorosito de Tigre, que ayer perdió frente a Sporting Cristal de Perú por 2-0. Lo importante tiene que ver con Boca, porque se pudo reponer en Guayaquil, venció por 2-1. Un partido que parecía complicado en el primer tiempo. En una ráfaga de 4 minutos consiguió ambos goles, el del Burrito Martínez, el del Chiqui Pérez, y después el descuento sobre el final que no le alcanzó a Barcelona de Guayaquil para poder sumar el empate. Por otro lado, Vélez, otro equipo argentino que ganó, se acomodó, suma 6 puntos, venció por 1-0. Por primera vez desde que lo dirige Gareca el equipo de Peñarol en Uruguay, gol de Prato prácticamente sobre el final del encuentro y ese 1-0 clave para Vélez, que lo acomoda en los puestos más altos del grupo 4 de la Copa Libertadores de América. En otra instancia también habrá una fecha de torneo final más que apasionante, porque el día domingo Boca estará jugando frente a Unión 20 y 15 con la vuelta de Juan Román Riquelme, o el número 10 del equipo Xeneize, que volverá tras muchísimo tiempo de inactividad aquella Copa Libertadores que Boca pierde frente al Corinthians. Boca Unión con Riquelme y un equipo alternativo que va a presentar Bianchi. Partidos importantes también por otro lado, Racing frente a Lanús, uno de los punteros, y River, que va a enfrentar a San Lorenzo con muchísimos condimentos, la vuelta de Ramón y claro está el altercado entre Migliori y Botinelli, que se volverán a ver en la cancha. Lema, será de todos los viernes esto de comentar. Qué bueno, saber un qué poco. está pasando con el deporte. ¿Y Riquelme empieza o no empieza Riquelme? Eso lo dejamos para preguntarle a Juan Acosta. Ay, bienvenido. bienvenido, Bueno, Juan. muchas Un gracias aplauso por para invitarme Juan. al programa. Llegaste. ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Acosta, no es casualidad que yo lo haya invitado. Vamos a contarle a la gente en el poquito tiempo que nos queda de este programa. 10 segundos me A dijeron. ver, rápido, 10 segundos. ¿Va a ser usted con nosotros 1 más 1, 3 humor? Por supuesto. ¿En serio? Buena respuesta. Muy bien. Vas a venir, necesitamos a una chica, pero... No, yo estoy, chicos. No llegué a Mar del Plata, no 1 llegué. más 1, 3 humor, que es independientemente de 1 más 1, 3 políticas, después va a haber 1 más 1, 3 comida. Un producto es. Es un producto, marketing. Orgías. No, pero van a hacer teatro. ¿Por dónde van a andar? Vamos a hacerlo en este canal. Nos hemos dispuesto a hacer 1 más 1, 3 humor. Muy bien. Porque este año tiene tanto problema, Nora, que si no le ponemos un poco de gracia. Hay que ponerle onda, chicos. Mira, te muestro a Acosta un toque. A de ver, Acosta, dale, ¿sí? a ver un toque. ¿No hace a Pepe Arias? No sé si voy a poder hacerlo acá, porque me falta la peluca. Pero él es parecido a mí, ¿viste? Son Entonces, parecidos, claro, sí. yo doble de riesgo. un Es hermanito. Él impresionante. dice la Mira, parte seria y yo la parte graciosa. Vení, sentate acá porque Me es siento increíble. acá y nos vamos juntos. Se van saludamos juntos. juntos. Son Vení, clones, Norita. chicos, son Vení. clones Mirá, ustedes. un primer plano y saludamos a Acosta. Nos vemos en 1 más Adiós. 1, 3. 1 más 1, 3 humor. Él es el más viejo, yo soy el más joven. Yo soy tu doble de riesgo. Ahí va. Chao. Gracias. Nos vemos el lunes otra vez.